Bueno, voy a empezar un poco con el TP número 8, el TP número 8 que serían los amortiguadores ácido-base, el equilibrio ácido-base y los amortiguadores que tenemos para esto, los amortiguadores fisiológicos. En realidad este trabajo práctico va a ser muy teórico, así que voy a intentar medio mencionar varias definiciones. Primero que nada empieza un poco definiendo lo que sería el pH y por qué es importante tener un equilibrio de pH. Concentraciones de protones en el plasma en realidad en relación a otro tipo de iones como sería el sodio, potasio, cloro, en realidad es muy mínima, es como la milonésima parte de la concentración de estos, donde tiene que ser bastante estricto el rango en el que se encuentra. De hecho, el valor compatible con la vida, se supone, más que nada para evitar este cambio de cargas en proteínas como para su cambio de función, sería desde 7, bueno, sería en realidad el rango sería 7,4 más menos 0,04, teniendo un pH máximo de 7,8 y uno mínimo de 6,8 aproximadamente, claramente, respectivamente. Asimismo, tenemos tres formas de lidiar con cambios de pH. Nuestro organismo tiene estas tres formas de equilibrar y de generar una homeostasis en relación a la concentración de protones, siendo uno el taponamiento químico, que se refiere más justamente a este sistema de amortiguadores, tanto extra como intracelulares, que van a permitir un poco aliviar la concentración de protones o la falta de concentración de protones, pudiendo funcionar como ácidos o bases débiles, aportando o recibiendo protones en su misma molécula sin cambiar eh, su estructura, digamos, funcional. Asimismo, luego tenemos dos formas que podemos regular, digamos, de alguna forma. Uno sería el aparato respiratorio, en el cual es uno de los principales ejemplos que se da en este tipo de equilibrio con un sistema abierto, en donde podemos medianamente controlar la presión de CO2, que va a ser bastante importante para el control del ácido base. Asimismo, en renal es el otro mecanismo que tenemos en donde podemos de alguna forma controlar igualmente la presión que tenemos del bicarbonato y justamente podemos permitir más excreción o más absorción de bicarbonato y por ende también la absorción o la excreción de protones. Asimismo, quería destacar un poquito más que nada la importancia de que solo en este rango de 7,8 a 6,8 de pH es compatible con la vida, pero en realidad los valores normales serían solo con un cambio de 0,04, más o menos de 7,4, que es una variancia muy mínima como se puede medianamente observar y ya se podría medianamente deducir que algo está mal ante un cambio de este rango medianamente normal de más o menos 0,04. Asimismo, bueno, para la medición o para poder ver el estado ácido-base de un paciente se van a tomar varios estándares, varios exámenes y se puede pedir, por ejemplo, lo más normal sería un nomograma en donde se mide aproximadamente, más que nada, primero el pH, la presión de CO2 y con eso ya se podría deducir la concentración de bicarbonato. Más allá de eso, también se puede deducir, o más que nada calcular, el exceso de bases, que el exceso de bases más que nada es comparar las bases totales que tenemos y compararlo eso con las bases esperadas que tendría esa misma persona. Usualmente también una diferencia o una alteración en el ácido base de una persona también puede tener alguna repercusión con respecto a la concentración iónica de esa misma persona. Por ende, también se pide normalmente un ionograma en donde se pide la concentración de cada uno de los iones, tanto como potasio, cloro, calcio, entre otros.
Entonces, habiendo definido al exceso de bases como las bases buffer reales de la persona tomadas, menos las buffer normales esperadas en esa persona, es bastante importante más que nada para saber si es que hay un aumento o no de justo este tipo de bases como por ejemplo bicarbonato. Entonces, en un nomograma normal, se vería, por ejemplo, el pH que no debería pasar del rango de 7,4 más menos 0,04. En cambio, la presión de CO2 no debería cambiar del rango de 40 más menos 5. Eh, Asimismo, bueno, presión tomado con milímetros de mercurio, 40 más menos 5. Asimismo tenemos el bicarbonato, que más o menos sería la concentración de bicarbonato de 24 más menos 2 milimoles por litro, y el exceso de bases, que es 0 más menos 3 milimoles por litro. En cambio, las bases buffer copiladas, digamos, en general, además del bicarbonato, van a ser proteínas capaces eh, de reducirse, digamos, de donar un protón. Hay una proteína en específica, como la hemoglobina, que también va a ser bastante importante para incluso también el transporte de oxígeno, y en caso de que haya poco oxígeno y muchos protones, va a cambiar de conformación y de afinidad. Y también proteínas o fosfatos. Después hay dos términos bastante heads, diría yo, que son en la facultad, en los cuales serían acidemia, alcalemia, y eso, diferenciarlos por una acidosis o una alcalosis. Bueno, una acidemia o una alcalemia serían trastornos, o directamente una acidemia es, por ejemplo, una persona que posee una baja de pH, o justamente una alcalemia es cuando se supera. Son cambios en el pH directamente, ¿ok? Asimismo, luego tenemos la alcalosis respiratoria o metabólica y la acidosis respiratoria o metabólica. Estos son trastornos o procesos, o en general algún tipo de problema que tiende a cambiar el pH de una u otra forma, como corresponda. Por ejemplo, una acidemia respiratoria, una acidosis respiratoria va a ser algo que pase en el pulmón que aumente el CO2, es decir, una hipoventilación. Eso sería una acidosis respiratoria, y si es que no se llega a compensar sería una acidemia respiratoria porque cambiaría un poco el pH. Más que nada depende de eso. Las acidemias, los que terminan en mías, serían justamente cambios de pH directamente. Si es que el pH está igual, puede pasar, por ejemplo, que el pH quede exactamente igual y aún así tener una alcalosis o una acidosis, pero compensadas, en el sentido de que sería un trastorno simple y no cambiaría el pH por el valor, digamos, de su contraparte, que sería o el CO2 o el bicarbonato, dependiendo. Para dejarlo un poco más en claro también para mí, las acidemias y las alcalemias son bajas o subidas de pH directamente. Una persona que tenga un pH distorsionado, sea para arriba o para abajo, va a tener sí o sí una alcalemia o una acidemia. En cambio, las alcalosis y las acidosis son los procesos que pueden llevar a acidemias y alcalemias, pero tampoco necesariamente tienen que cambiar el pH. Son procesos que tienden al cambio de pH. También se podría decir que detrás de cada acidemia o alcalemia se encuentra una alcalosis o acidosis respiratoria o metabólica causante de la misma.
Entonces, un poco relacionando con esto, ahí está la fórmula de Henderson-Hasselbalch que nos permite más o menos relacionar estos dos tipos de iones, este ácido y una base, el bicarbonato y el CO2, los cuales nos permitirían saber el pH. Y hay que tener muy en cuenta que el hecho de, por ejemplo, que haya una baja o subida de bicarbonato o de CO2 aislado no va a determinar un cambio de pH, sino que el pH va a estar determinado por un cociente entre el bicarbonato y el CO2. El bicarbonato estando en el numerador claramente, porque si es que llega a aumentar, va a aumentar el pH; si llega a disminuir, va a disminuir el pH. Pero con el CO2 va a pasar lo contrario: si llega a aumentar el CO2, va a disminuir el pH; y si llega a disminuir el CO2, va a aumentar el pH. Por eso estaría en el denominador. Así que sí, tener bastante en cuenta esto de que es una relación más que solo la concentración de solo uno de los dos componentes. Así bien, tenemos justamente la definición o este concepto de alteraciones primarias. Las alteraciones primarias serían la razón del pH, es decir, la alteración de la concentración de CO2 o de bicarbonato, el cual es responsable de la acidemia o alcalemia que se encuentra. Por ejemplo, vemos que tenemos un pH alcalino, por ejemplo, es decir, es un pH elevado, entonces tenemos una alcalemia directamente. Tenemos que ver los dos factores, el CO2 y el bicarbonato. Tenemos que ver si el CO2 es el que está bajo o el bicarbonato es el que está alto. Cual sea el que dé de alguna forma la razón del pH, permitiría o es llamado la alteración primaria al ser el causante del pH encontrado. Pero asimismo, este cambio de pH, o más que nada esta alteración primaria, va a generar respuestas compensatorias de parte del otro componente. Por ejemplo, en el que dimos, hay una alcalemia. Vimos que esta alcalemia, bueno, digamos que justamente es una alcalemia producida por una alcalosis metabólica, en donde si es una alcalosis metabólica, refiere a que el trastorno primario sería el aumento de bicarbonato. El aumento de bicarbonato va a generar como una respuesta compensatoria, como en general todas las respuestas compensatorias van a ir en el mismo sentido. Es decir, un aumento de bicarbonato que generaría una alcalosis, que es una alcalosis metabólica, va a aumentar como respuesta compensatoria al CO2. Si es que esta respuesta compensatoria es suficiente como para que el pH llegue a niveles normales, ya no se produciría una alcalemia, porque justamente llegamos al pH neutro. Pero es bastante importante tener este sentido de una respuesta compensatoria que puede o no ser suficiente para que el pH quede igual. Entonces así podemos dar algunos ejemplos, como por ejemplo la acidemia respiratoria, una acidemia respiratoria, perdón, una acidemia por alcalosis respiratoria. Bueno, una acidemia quiere decir que el pH es bajo. Bien, quien lo causa, el trastorno primario, es respiratorio. Como lo dije, sería una acidemia respiratoria, una acidosis respiratoria. Si es una acidosis respiratoria, sabemos que el trastorno primario que se afectó para llegar a una acidemia sería el CO2. ¿Y qué tendría que pasar el CO2? Tendría que aumentar para poder bajar el pH. Si es que llega a aumentar el CO2, como respuesta compensatoria, vamos a tener que los riñones van a intentar primero eliminar más protones y a retener más bicarbonato. Hay que tener también bastante en claro que los riñones, por ende, por ser
justamente un mecanismo en donde van a necesitar muchos transportadores y la generación de estos transportadores va a ser un proceso mucho más tardío, mucho más a largo plazo, en donde, a diferencia de por ahí la respuesta compensatoria pulmonar, que es prácticamente instantánea en el sentido de que con el aumento o la disminución de el volumen, de la capacidad vital y de la frecuencia respiratoria, podemos directamente alterar las concentraciones de CO2, tanto para una compensación, para una acidemia o para una alcalemia. Entonces, para dejarlo claro, sería para una alcalosis respiratoria, perdón, una acidosis respiratoria, o sea, un aumento de PCO2, de la presión de CO2, también tendría que aumentar el bicarbonato. Por ende, en riñón, aunque sea tardío, va a tender a eso, a retener bicarbonato. Y al menos a largo plazo va a mantener y va a generar una alcalosis como respuesta compensatoria y llegar a un pH neutro. Esto es muy frecuente, por ejemplo, se me viene a la mente justo el caso de una persona con un ataque de asma, por ejemplo, en donde tiene una hiperventilación momentánea, justamente por ser un ataque de asma, un ataque de pánico, puede generar una hiperventilación en donde se va a disminuir muchísimo el CO2 por la hiperventilación, en donde justamente por esa disminución va a disminuir también el bicarbonato. Después del ataque de pánico, que va a durar unos pocos segundos, unos pocos minutos, eh, como esta bajada de CO2 se va a llegar a los valores normales del CO2 per se, porque va a volver con una respiración normal, pero la respuesta compensatoria del riñón se va a ver mucho más a largo plazo, más o menos como una media hora, una hora, en donde después de una acidemia, una acidemia, va a haber una alcalemia, justamente como que por el hecho de que se va a compensar por un aumento de bicarbonato per se. Y bueno, también está el ejemplo de una alcalosis respiratoria, en donde la alcalosis respiratoria, básicamente el trastorno primario, se ve en el momento de que digo que es respiratorio, siendo una baja de CO2, porque para hacer una alcalosis tiene que bajar el CO2. Esto puede pasar por una hipoventilación, como por ejemplo con una persona con asma EPOC, en donde también disminuiría de alguna forma el bicarbonato en riñón como respuesta compensatoria claramente. Así tenemos también las metabólicas, por ejemplo, con una acidemia metabólica en donde va a disminuir, o sea, va a haber una excreción mucho más grande de bicarbonato y por esta misma excreción va a tender en la parte de respiratorio, va a tender a compensar con una hiperventilación. También hay que tener en cuenta que por ahí, aunque se demora menos la parte respiratoria, tiene un límite mucho más marcado con respecto a su regulación, ya que justamente en el momento de poder aumentar o disminuir el CO2, vamos a tener nosotros ciertos osmorreceptores o receptores químicos en el encéfalo que nos permiten saber más o menos la presión de CO2, con lo cual va a aumentar o disminuir el CO2. Así que es bastante limitado porque no solo depende de la concentración de bicarbonato, sino también tiene esta otra regulación de parte del encéfalo. Bueno, más allá de las alteraciones primarias tenemos los trastornos simples. Siempre me confundo con estos dos términos. Bueno, la alteración primaria, como habíamos dicho, es el causante en general de la acidemia o alcalemia, es decir, del pH. Pero tenemos los trastornos simples y demás, en donde los trastornos simples son aquellos trastornos en donde se ve un cambio de pH, se ve una alteración primaria y se ve que el otro componente está compensando adecuadamente según una fórmula del valor esperado.
que justamente ya la vamos a explicar, pero justo como que tiene que ser una compensación adecuada como para ser considerada como trastorno simple. Si es que no, es otro tipo de el trastorno mixto, si es que no compensa bien o si es que ambos componentes pueden justificar el pH. eh, Causas, por ejemplo, de acidosis metabólicas pueden ser como por ejemplo la diarrea, en donde es muy común una pérdida excesiva de bicarbonato. Además de eso, tenemos, por ejemplo, acidosis más diabéticas o alcohólicas, donde se aumentan los ácidos grasos, o si no, insuficiencias renales, en donde también de alguna forma se ve comprometida la excreción de protones. Tomar en cuenta que la alcalosis metabólica, si bien se puede dar por una ingesta de alguna forma o un aumento de bicarbonato, lo más normal sería un aumento, una pérdida más bien de protones, lo cual generaría un aumento de bicarbonato general sistémico. Lo más frecuente, por ejemplo, aquí son los vómitos, en donde se pierden muchos protones por el ácido estomacal. En cambio, acidosis respiratorias pueden ser agudas o crónicas, siendo, por ejemplo, una intoxicación que inhibe los núcleos o los músculos respiratorios, lo cual sería una aguda más de menos de 24 horas. Y los crónicos, que ya sería como un asma EPOC o algún tipo de obstrucción en donde no permitiría la salida correcta de CO2. Entonces, en general, podría decirse que todo tipo de trastorno relacionado con lo respiratorio puede ser tanto crónico como cuenta. Justo ahí vi el dato que para la mayor compensación que puede dar el riñón necesita justamente aproximadamente 5 o 6 días por la generación de estos transportadores, y justo también tener en cuenta que entonces serían este tipo de compensación mucho más efectivo para los crónicos, no para los agudos. Vamos con un poco los de los trastornos mixtos, en donde es un poco más complejo por el hecho de que ambos componentes están eh, en valores anormales y ninguno está, según lo esperado, a una compensación. Van a haber cuatro tipos generales grandes, en donde uno sería, como habíamos dicho, que los dos componentes, los dos trastornos, digamos, serían los posibles trastornos primarios por el hecho de que puede cambiar las alteraciones primarias, porque las dos pueden cambiar y le dan sentido al pH que tiene actualmente. Asimismo, puede ser uno en donde no se llega a compensar adecuadamente, otro en donde justamente uno de los valores se mantiene en valores normales, entonces es como un subtipo de este, y otro un poco más raro es que los dos componentes, los dos trastornos, sí, las dos alteraciones van a estar opuestamente, azarosamente, de alguna forma, tipo, por ejemplo, las concentraciones van a estar azarosamente opuestas y por simple azar llegó a un pH neutro. Entonces, para este momento también hay dos términos bastante útiles, en donde puede ser una variancia, una compensación, puede ser la adecuada según el valor esperado, y si es que lleva el pH a valores normales, a un valor neutro, sería una compensación completa. Entonces, adecuadas por el simple hecho de que es el valor esperado según la fórmula, y sería completa si es que lleva el pH a valores neutros.
nos muestren algún tipo de algoritmo como para seguir, como para entender o clasificar los trastornos de ácido de base que pueden tener una persona. Siendo así, lo primero que hay que hacer es medir el pH sanguíneo plasmático de la persona, ver si es adecuado, si es 7,4 más menos 0,04, lo cual nos dará una idea de si está elevado, si está bajo o si está en rangos normales. Si es que está bajo, o bueno, si hay alguna alteración, podemos deducir que hay una acidemia o una alcalemia, según sea arriba o abajo de 7,0, de 7,4. Asimismo, luego de poder determinar si hay una acidemia o alcalemia, eh, por la alteración primaria, digamos, sí, claro, por la alteración primaria hay que distinguirla, la alteración primaria. Entonces, primero la presión de CO2, como para ver si de alguna forma puede explicar el pH que podemos medir. O si no, bueno, podemos también medir la concentración de bicarbonato para encontrar justamente la alteración primaria. Según eso, ya podemos ver más que nada si puede ser después de definir si es una alcalosis o ah, eh, si es una acidemia o una alcalemia, después de definir si es una alcalosis respiratoria o una alcalemia respiratoria o metabólica, ambas, habría que determinar si es un trastorno simple o es un trastorno mixto, en el sentido de que tendríamos que ver, además del componente que explicaría el pH, qué está haciendo el otro componente. Si también puede explicar el pH directamente, se podría decir que es mixto. Si es que está intentando compensar, pero no lo logra, también puede ser mixto. Si es que no cambia, también podría ser mixto. Pero si llega a compensar de forma adecuada o completa, pues este sería un trastorno simple. Si bien nos permiten conocer un poco la fórmula para saber si es una compensación adecuada según el valor esperado, teniendo esta fórmula que sería valor esperado menos valor obtenido por el índice, que el índice es un valor que nos van a dar según cada tipo de trastorno. Siendo así, el valor tomado, el BP, que se lo define más como la variación observada, el BP, el valor observado de alguna forma, sería el valor obtenido o el valor normal menos el otro, digamos, el valor obtenido menos el valor normal o el valor normal menos el obtenido. Esto para que salga también un número positivo, claramente. Siendo así, bastante importante esta parte en donde por ahí tenemos o necesitamos saber las concentraciones normales de ciertos componentes para poder restarlo y saber qué tan divergente están los valores y poder multiplicarlo con el índice. ¿Okay? Entonces la fórmula sería BE igual a BP por índice. Tener en cuenta que BE es la variancia, no valor, varianza esperada. BE y BP es la varianza que se encontró en el trastorno o en el componente primario. Obtenida la varianza esperada, se suma o se resta al valor normal del componente que está compensando y según eso podemos conocer el valor esperado. Tomar en cuenta que hay dos tipos de varianzas de índices en realidad.
definiendo en acidosis y alcalosis respiratoria aguda o crónica. Esto más que nada por saber la gran diferencia que hay en cuestión de la capacidad que tiene el riñón para compensar. Nos dan este problema en donde se encuentra un paciente con un pH de 7,19, un PaCO2 de 80 y un bicarbonato de 30 milimoles sobre litro. Bueno, hay que tener en cuenta primero el pH. El pH sabemos que está bajo porque el valor normal es de 7,4 más menos 0,04. Entonces está bastante bajo, de hecho es 7,1, 7,2. Por lo que sabemos directamente que tiene una acidemia el chico o chica. Acidemia. Bien. Además de la acidemia, hay que ver primero lo que sería el trastorno causante, el trastorno simple, por así decirlo, que genera esta acidemia, en el cual podemos ver que la PCO2 es 80, que también está muy elevada, sabiendo que el valor normal es 40, y la concentración de bicarbonato también está bastante alta. La concentración de bicarbonato alta no podría de alguna forma explicar el pH tan bajo, porque en realidad una elevación en la concentración de bicarbonato en realidad elevaría al pH, alcalinizándolo. Así que, y bueno, la elevación de PCO2 claramente podría de alguna forma explicar la baja de pH. Bien, viendo esto, podemos directamente añadir la fórmula de valor esperado, que sería la fórmula de valor esperado es igual a valor observado, varianza observada por sería el índice. Tener en cuenta que el valor o la varianza vista sería la concentración, el valor normal, menos el valor obtenido. Pues bien, hagámoslo. Bueno, primero que nada, cambiamos un poco aquí la varianza observada, que sería básicamente 40 porque nos dio 80 y el valor normal de PCO2 es 40, entonces restamos y nos saldría 40. Esto tenemos que multiplicar por el índice. Primero que nada quería añadir que directamente desde ya sabemos que es una acidemia producida por una acidosis respiratoria. Ahora lo que estamos buscando es si es compensada adecuadamente o si no es compensada o es compensada completa. Lo vemos. Claro que como para observar estos datos, como para saber si compensa bien o no, necesitamos saber primero que nada si al ser un trastorno respiratorio, si es un trastorno agudo o es un trastorno crónico. Así que eso lo buscamos en la consulta, en la pregunta. Pues bien, ahí nos fijamos si en el enunciado nos decía si era un trastorno respiratorio agudo o era un trastorno respiratorio crónico y justo nos dio que era crónico. Y según la tabla que nos dio de los índices, el índice sería como 0,35. Más o menos dando esto, él sería 40 por 0,35 nos da 14. Ahora, ¿qué se hace con este 14? Teniendo en cuenta que el valor normal de bicarbonato debería ser 24, se le suma el 14 a 24 sabiendo que va a tender a subir, entonces por eso se lo suma, y sumándolo debería darnos lo de acá para saber si es compensado. En este caso sabemos que no es compensado porque daría 38 si sumamos esos dos y justamente nos da 30 como valor que tiene el bicarbonato. Por ende no llega a ni siquiera hacer una compensación adecuada, entonces directamente se lo trata como un trastorno mixto, sí, un trastorno mixto.
Tomar en cuenta que para que una compensación sea adecuada tiene que ser más o menos, más menos 2 el valor de que se saca acá. Por ejemplo, en este caso sería 38 más menos 2. Si fuese en ese rango, por ejemplo, si fuera 36, seguiría siendo una compensación adecuada. Si directamente fuese 38, 48, en realidad, que sería no, sí, 38, que sería la compensación total. Supuestamente ya debería ser el causante de que el pH se haga neutro otra vez y se genere una compensación completa. Muy bien, nos dan otro ejercicio del mismo tipo como para saber qué tipo de trastorno tiene. Asimismo, lo primero que se tiene que hacer es verificar el valor de pH, saber si es neutro o si es ácido o básico. Según eso, podríamos determinar si tiene una acidemia o una alcalemia. Viendo que el dato del pH es 7,48, directamente sabemos que va a ser una alcalemia. No es normal porque es aumentado. Acuérdense que el valor normal de pH es 7,4 más menos 0,04. Entonces es una diferencia bastante grande. En este caso justamente el pH no cambia mucho, pero vamos a ver que los componentes lo van a hacer. Entonces ya sabemos que es una alcalemia y ahora tenemos que saber si es una alcalosis respiratoria o metabólica. Viendo la presión de CO2, sabemos que la presión de CO2 normal es 40 y la concentración de bicarbonato es 24 normalmente. En este caso tenemos la presión de CO2 de 18, o sea que está disminuida. La presión de CO2, si disminuye, va a tender a alcalinizar el, el, el pH. Entonces sería una de las causas, o al menos podría explicar el pH. En cambio, vemos que la concentración de bicarbonato es menor, es 13. Eso no podría explicar. Entonces ya sabemos el trastorno primario al darnos cuenta de que lo que va a explicar el pH va a ser la presión de CO2. Entonces ya podríamos decir que de alguna forma es una alcalemia producida por una alcalosis respiratoria. Pues bien, una vez así, vemos que también como el bicarbonato está tendiendo a compensar, tendríamos que ver si está compensando bien o mal, como para saber si es un trastorno simple o es un trastorno mixto. Aún así, bueno, justamente la variancia, digamos, de lo normal, la alteración primaria es la presión de CO2. Así que bueno, vamos con la fórmula normal como para saber si la variancia es normal o es la variancia esperada. La variancia esperada se saca con la varianza tomada, digamos, o medida por el índice según qué tipo de trastorno sea. Si es justamente en este caso que va a ser respiratorio, si es crónico o es agudo. Se sabe que justo se intoxicó la persona con aspirina. Por ende, va a ser una crónica, no, claramente va a ser aguda porque es una intoxicación, va a ser algo rápido y no es algo que tenga que ver con una enfermedad crónica. Entonces también tenemos el índice que sería 0,2. Así que bien, la varianza esperada es igual a la varianza tomada, que sería en este caso el valor normal de dióxido de carbono menos el valor tomado, que en este caso sería 40 menos 18 por el índice que nos dio según los sea agudo. Esto aproximadamente voy a ver cuánto nos da, como para ver si es la varianza esperada. Bueno, bien, me dio 4,4. Entonces, ya teniendo este valor de 4,4, se le puede restar en este caso porque sabemos que el bicarbonato va a tender a bajar para poder compensar el CO2. Entonces, le restamos al 13 y claramente no nos va a... Perdón, no, le restamos a 24
y claramente no nos va a llegar a dar 13 si no está como de alguna forma hipercompensando por alguna situación, así que se lo puede mandar directamente a un trastorno mixto, siendo una una alcalemia con una alcalosis respiratoria no compensada o compensada inadecuadamente, siendo un trastorno mixto. Bueno, nos dan otro ejemplo, otro ejercicio en donde nos dan el pH que es 7,3, la presión de dióxido de carbono que es 40, es igual, ojo, y que el bicarbonato es 15. Bueno, en este caso, y me tardé en deducirlo mal ahí de mi parte, pero es súper hiper fácil por el hecho de que sabemos que el pH es bajo. Directamente se va a acidemia por el hecho de que no está en los niveles normales de 7,4 más menos 0,04. No me voy a cansar de decirles eso. Asimismo tienes la presión de CO2 que es exactamente igual. Ya sé que es una acidemia y tengo la presión de CO2 exactamente igual. Eso quiere decir que ya sé que es un trastorno mixto. Por el hecho de que, bueno, primero nada que ver, la concentración de bicarbonato sería de 15, es decir, está bastante baja. La concentración baja de bicarbonato puede explicar tranquilamente el pH ácido, porque va a haber justamente menos base. Y en el momento de que la presión de CO2 no cambió en absoluto, ya sé directamente que va a ser un trastorno mixto por el hecho de que ni siquiera está intentando de alguna forma compensar el sistema respiratorio. Por ende, sería un trastorno mixto, sería una acidemia metabólica, no, una acidemia producida por una acidosis metabólica no compensada, trastorno mixto. Claro que sí, la alteración primaria sería el bicarbonato, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Así bien nos dan otro ejercicio de los mismos, teniendo en cuenta que nos dan un pH relativamente bajo, 7,32, que ya va un poco más abajo de lo normal. Entonces ya sabemos que tiene una acidemia. Y ahora hay que ver el trastorno primario, en donde hay que ver primero la presión de CO2 está en 70, extremadamente alto, casi el doble de lo normal. Al saber que es alto el CO2 y es una acidemia, ya puedo deducir primero al menos que es una acidemia producida por una acidosis respiratoria, por el hecho de que el trastorno primario puede ejemplificar o puede ser suficiente razón para que el pH disminuya. Asimismo, luego vemos las concentraciones de bicarbonato, que es 35, que está elevado de lo normal, que es 24. Por ende, se nota que de alguna forma está intentando compensar por la elevada cantidad de CO2. Así que ya sabemos que es una acidemia por una acidosis respiratoria. Ahora solo hay que ver si está compensando correctamente, como para saber si es un trastorno simple o mixto. Entonces, sacamos la varianza esperada, que es igual a la varianza obtenida por el índice por el índice, que ahora lo saco. Así bien el ejercicio nos dice que es una persona con algún tipo de problema crónico respiratorio, eso directamente al saber que es una acidosis, no sabemos que el índice es 0,35. Más allá de eso, la varianza obtenida sería más que nada 70, que es el trastorno primario afectado, menos el valor normal de ese mismo componente, que sería 40, 70 menos 40, que daría 30 por 0,35, que da aproximadamente 10,5. El 10,5 simplemente lo sumamos con el valor normal de bicarbonato, que sería 24, y podemos ver, como primer ejemplo de un ejercicio bonito, que si sumamos quedaría más que nada 34,5, y sabemos que es más menos 2.
Tal vez no tenga un valor normal de pH, está bastante cerca, pero sabemos que es una acidemia producida por una acidosis respiratoria, sabemos que está compensando, es un trastorno simple, sabemos que está compensando adecuadamente, no completamente por el hecho de que todavía le falta unos pocos puntos como para regresar al pH normal, pero está de alguna forma compensando adecuadamente. Acuérdense que no está compensando completamente por el hecho del pH, bastante importante. Bueno, me quedó por explicar justamente un término bastante simple, pero bastante útil al momento de poder eh, otra vez derivar un poco lo que serían las acidosis metabólicas con o sin gap aumentado. El gap, que es justamente más o menos lo representé aquí, también tienen un gráfico en la guía de trabajo prácticos. El gap sería básicamente una brecha aniónica. ¿Qué sería la diferencia, digamos, de alguna forma entre los aniones y los cationes medibles? Los cationes medidos normalmente van a ser justamente el sodio y los aniones van a ser cloro y bicarbonato. Entonces el gap, este de aquí, básicamente sería la diferencia entre estas dos medidas, entre estas dos concentraciones, por así decirlo. Hay que tomar en cuenta que también entre aniones y cationes siempre va a haber algún tipo de equilibrio. Naturalmente, físicamente, siempre se da esto. Teniendo en cuenta esto, justo la parte del gap, podríamos decir que si es que se disminuye el bicarbonato de alguna forma, puede ser que el cloro, que es el otro componente aniónico, va de alguna forma a reemplazarlo o va a aumentar como para poder equilibrar las fuerzas aniónicas y catiónicas. Siendo así, eh, puede ser de diferentes formas las acidosis metabólicas, en donde, por ejemplo, si se disminuye el bicarbonato pero no aumenta el cloro, va a aumentarse claramente el gap. Entonces, si se da este aumento de gap, se consideraría como gap aumentado. Este sería el caso de, por ejemplo, cuando se da acidosis láctica o acidosis diabética, en donde justamente el bicarbonato va a estar usándose para otro medio para poder de alguna forma ser un amortiguador a este tipo de ácidos. Entonces también el cloro no va a aumentar o disminuir, simplemente el bicarbonato va a disminuir. Y en cambio, en el caso de, por ejemplo, de una diarrea en donde se pierde mucho bicarbonato, como de alguna forma se pierde del sistema, el cloro va a tender a equilibrar la parte de aniones, lo cual va a verse reflejado en un gap normal. Aún así, con el bicarbonato bajo, el cloro va a aumentar, teniendo la concentración de gap o la concentración de gap o la medida de gap normal. Bueno, me quedó explicar un gráfico, una herramienta que nos ayuda mucho como para poder visualizar en realidad todos los trastornos eh, y problemas que tengamos ácido base. En donde está la típica, muy tomada gráfica de Davenport, que básicamente es la que dibujé acá. Igualmente la tienen en la guía, pero más o menos para explicarla, tienen el pH a nivel del eje de las X. Tener en cuenta que justo en la mitad está el pH neutro, que sería el ideal de 7,4. En el eje de las Y tenemos a la concentración de bicarbonato en miliosmoles por litro, que sería la normal 24. Se genera una cruz entre estos dos puntos o estos dos valores normales y se genera un punto. Asimismo tenemos a niveles de alguna forma como curvas que de alguna forma graficarían visualmente a la presión de CO2, siendo justamente la curva que pase por el punto que habíamos hecho de las cruces
el valor normal de la presión de CO2, que sería 40. Siendo así, teniendo todos estos valores, sabemos que justo en este punto donde se cruzan las tres datos va a ser el valor normal. Nos va a servir mucho como para poder de alguna forma graficar y visualizar por qué o qué es lo que pasa con ciertos componentes, como para generar una acidemia o una alcalemia. Y de hecho nos piden incluso tener poder graficar o poder visualizar dónde podrían estar ciertos trastornos, si es que según el caso, digamos. El A nos dice que que grafiquemos una alcalemia por alcalosis metabólica. Primero, alcalemia, sabemos que alcalemia se refiere a cualquier trastorno que aumente el pH. Entonces, ya sabiendo que tenemos el pH aumentado, bueno, sabemos que está a este lado de la gráfica el trastorno que nos va a pedir graficar. Asimismo, nos dice que es una alcalosis metabólica. En una alcalosis metabólica se sabe que el trastorno primario sería el bicarbonato. Al ser una alcalosis va a aumentar. Así que sabemos que va a estar en este cuadrante de acá, ya directamente. Asimismo, podríamos, bueno, de una forma ya medio saber o reconocer teóricamente que el cuadrante de arriba a la derecha siempre va a ser alcalosis, representar alcalosis metabólicas, abajo las alcalosis respiratorias, y al lado izquierdo lo contrario, se invierte, teniendo una acidosis respiratoria en el cuadrante de arriba y una acidosis metabólica en el cuadrante de abajo. Pues bien, siguiendo con la representación de esta próxima alteración, sería, sabemos que es una alcalemia por alcalosis metabólica, ya tenemos el trastorno primario, que sería el bicarbonato, con compensación respiratoria adecuada. Pues bien, sabemos que el CO2 va a intentar de alguna forma compensar a lo que sería la alcalosis metabólica. Si es una alcalosis metabólica y aumenta, pues bueno, se compensa también aumentando la concentración de CO2. Más o menos, entonces estaría aquí el punto, ahí lo grafico, pero saber que justamente va a aumentar el CO2, la concentración de la presión de CO2, y ese aumento va a compensar el aumento de metabólico como para poder cruzar por el pH. Más o menos también tener en cuenta eso, que si aumenta el bicarbonato, necesito una curva justamente gráficamente que pase por el pH, no necesariamente que tenga que pasar por esta línea de acá, que sería el bicarbonato, porque el bicarbonato estaría aumentado. Entonces, si el bicarbonato estaría aumentado, más o menos estaría por acá. Entonces necesitaría una curva que pase más o menos por acá. Ahí hago el punto. Bueno, ahí lo grafiqué más o menos cómo se vería el punto A que nos piden. Como es muy aproximada por el hecho de que no tenemos el dato específico de tanto CO2 como bicarbonato, especialmente el bicarbonato nos serviría como para saber más o menos si es adecuado o no, o en dónde graficar o qué número poner en el CO2 como para que sea adecuada y o completa. Pero tomar en cuenta que sería completa en el caso de que los tres puntos converjan en esta línea, que sería el pH de 7.4. Muy bien, el punto B nos pide graficar una alcalemia por alcalosis metabólica y respiratoria, o sea, un trastorno mixto. Bueno, primero que nada es una alcalemia, es decir, está en este lado del cuadrante de la gráfica. Siendo así, es una alcalosis metabólica y respiratoria per se. Entonces, ambos componentes, ambos trastornos serían considerados como primarios, entre comillas, porque ambos pueden de alguna forma representar o ocasionar el cambio de pH. Entonces, para una alcalosis necesito que primero que nada el CO2 aumente, es decir, puede que esté en este cuadrante, y la respiración baje, digamos el CO2 baje para generar una alcalosis. Así que aproximadamente va a estar como por acá, aproximadamente. Pues bien, más o menos el punto B se vería representado
por aquí aproximadamente, teniendo en cuenta que la línea del bicarbonato va a cruzarse con la línea del CO2, sabiendo que el CO2 va a bajar y sabiendo que el bicarbonato va a aumentar. Entonces, en esta subida se vería aproximadamente el pH, que se sabe que claramente es una alcalemia porque va a aumentar bastante. Pues bien, el próximo punto que nos dice de la C sería alcalemia por alcalosis metabólica con una compensación respiratoria inadecuada, sigue siendo mixta. Pues bien, una alcalemia, ya vimos una alcalosis metabólica en este cuadrante y con una compensación respiratoria que sería tendiendo a estar acá, inadecuada, que sería un poco antes de la A como para poder formar un pH que no sea neutro, entonces que no tenga una compensación adecuada. Y bien, por último nos piden una alcalemia por alcalosis metabólica, ya nos lo sabemos que es en este cuadrante, y con un pCO2 de 40, o sea que es mixto, no compensa para nada. Eso quiere decir básicamente que este valor de 40 se aumenta el valor de bicarbonato por ser una alcalosis. Siendo así, más o menos pasaría la línea por acá, siendo todavía una alcalemia, es decir, un pH que está aumentado, que explicaría la alcalemia. Y bueno, eso es lo que generaría, digamos, el cambio, el aumento de bicarbonato y para nada el aumento de CO2. Seguimos con otro problema que nos da la guía y vamos a intentar medio acoplarlo a también ver si podemos graficarlo en estas. Me parece un reto bastante divertido. Bueno, nos dice, una persona sufre una crisis asmática. Una crisis asmática, o sea que va a ser algo respiratorio, pero no va a ser crónico, sino va a ser agudo. Cuando llega a la guardia, recién comienza el cuadro y tiene una frecuencia respiratoria de 400 ciclos por 440, perdón, ciclos por minuto, de lo que lo normal son 12, es un montón. Si en ese momento se solicita un nomograma, ¿qué espera encontrar? El pH claramente va a estar bastante elevado, va a tener una alcalosis al menos respiratoria por esta tendencia o estos ciclos respiratorios en donde va a tirar mucho CO2 y por ende va a alcalinizar el plasma. Entonces va a tener el pH aumentado, posiblemente, al menos que se compense de alguna forma. Si es que no, pues bueno, el pH va a estar aumentado y por ende va a haber una alcalemia. Asimismo, la presión de CO2, ¿qué pasaría con la presión de CO2? Bajaría claramente por tantos ciclos por minuto que tiene de respiración, por esa agitación y el aumento de ventilación, va a tender a excretar de alguna forma, a eliminar más CO2, por ende va a estar bastante disminuida la presión de CO2. Y el bicarbonato, pues bueno, ahí pasa algo divertido, que en realidad depende si estaría compensando o no, pero en realidad el bicarbonato, como lo habíamos visto antes, el bicarbonato tiene una gran limitancia para los cuadros agudos, que sería que actúa más por genes, digámoslo así, más con la creación de canales como para poder excretar o no bicarbonato o protones. Por ende, tendería a poder acoplarse, podría tender a mejorar el pH, va a tener una compensación de alguna forma de parte de los riñones, pero justamente al tener en cuenta que más o menos su mayor efectividad de los riñones para poder contrarrestar y compensar sería entre 4 o 5 días, por ende sabemos que en este cuadro tan agudo no va a estar compensando adecuadamente o va a estar directamente normal los niveles de bicarbonato. Pues bueno, si es así, vamos a ver que primero que nada va a bajar el CO2, o sea, estaría más o menos en 20 o ponerle por acá, 30. Depende, no nos da creo
la concentración específica de presión de CO2, pero sabemos que el bicarbonato no va a cambiar mucho, casi va a estar en esta misma línea, así que va a claramente tener un pH bastante alcalino, para nada acoplado, para nada acoplado o compensado igualmente. Pues bien, una vez eso nos dicen otras preguntas, como por ejemplo, luego de unas horas el paciente no mejora y se vuelve a realizar un nomograma en el que se encuentra lo siguiente: el pH casi normal. Esto podría ser porque justamente como era una crisis asmática, tal vez ya se recuperó la ventilación normal, los ciclos respiratorios por minuto, la frecuencia respiratoria normal. Por ende bajó de alguna forma o aumentó la concentración de CO2, además de que el CO2 tiene estos otros tipos de mecanismos dependientes de hipotálamo, de cerebro, con osmoreceptores y con quimioreceptores. Se va a ver que la presión de CO2 sigue un poco alta, en realidad. No, perdón, que la presión de CO2 está alta raramente, de lo que estaba muy baja por justamente la crisis asmática, y la presión y la concentración de bicarbonato es baja. ¿Qué piensas que ocurrió? Bueno, justamente aquí podría ser dos cosas. Primero que nada, la compensación del riñón ya puede estar actuando, y justo como de alguna forma tuvo un efecto tardío, por lo cual ya tenía un pH medianamente normal, y justamente de alguna forma el riñón sigue actuando con el primer estímulo, bajando el pH y provocando la respuesta compensatoria del pulmón, aumentando la presión de CO2. Asimismo, podría ser que con una crisis asmática pueda haber ácido láctico por ácido láctico representativo del diafragma, más que nada por esas respiraciones tan abruptas y repetitivas que podría generar de alguna forma ácido láctico por el desgaste muscular del diafragma, lo cual podría causar una acidosis metabólica, y justamente por ser con lactato con un GAP aumentado, porque se disminuiría el bicarbonato. Luego tenemos otra pregunta relacionada a los diuréticos, diciendo que pueden causar una alcalosis metabólica. El uso crónico o excesivo de estos fármacos, al aumentar el volumen de orina, puede causar deshidratación y activar el sistema de renina, angiotensina y aldosterona. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál piensa que es el mecanismo por el cual pueden provocar una alcalosis metabólica? El hecho de que se produzca y se active el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, hay que recordar que la aldosterona per se tiene efectos genómicos bastante importantes, en donde se promueve a la salida de protones, primero que nada, que sería la principal causante, y además también de urea y de potasio, que en este caso no nos compete, pero además también la reabsorción de sodio y agua. Esa salida de alguna forma de ácidos de los protones podría generar de alguna forma una alcalosis metabólica. Bueno, y seguimos con otra pregunta que nos dice: ¿cuál crees que sería el nomograma esperable para un paciente que ingresa a la guardia por cetoacidosis diabética, y cómo estará el GAP? El GAP estaría aumentado, y el nomograma sería básicamente, si es una acidosis metabólica, va a disminuir el bicarbonato. Claramente la presión va a tener menos concentración que 20, seguramente va a tener menos que eso. Puede que el pulmón esté intentando compensar de alguna forma, entonces también estaría disminuyendo desde los 40 de presión milímetros de mercurio, va a reducirse como para intentar compensar y estabilizar el pH. El pH justamente podría esperarse que va a estar ácido, así que eso más que nada. Pues bien, podemos pasar al siguiente tema, que sería el tema de amortiguadores químicos, en donde primero empezamos con el sistema buffer, que sería básicamente un sistema que tenemos en el plasma sanguíneo o en general en el cuerpo, que está compuesto por bases o ácidos débiles que pueden disociarse o captar protones con facilidad sin un pK alto,
lo que permitiría una amortiguación ante un cambio de pH, ya que ante cambios bruscos de pH, justamente este tipo de moléculas van a poder captar o ceder protones según sea el caso, permitiendo un cambio mucho menos abrupto e incluso puede ser que sin un cambio per se. Saber bien que los protones serían los que van a ser aquí un poco el protagonista del pH, en donde vamos a tener al ácido, que sería el ácido como definición, se podría decir que es una molécula que sería capaz de donar protones, en general un ácido débil, es de los cuales tiene una facilidad para dar este protón. Y en cambio tenemos la base conjugada, que sería justamente el ácido sin el protón, que justamente la base conjugada sería la que puede ser capaz de alguna forma de captar a ese protón directamente. Entonces, siendo por ejemplo una base débil, también va a tender a captar estos protones fácilmente, aunque no con una reacción muy fuerte, digamos. Bueno, de ahí tenemos la definición de un término bastante exacto, que es la capacidad amortiguadora de una solución, o en realidad de una molécula, en donde de alguna forma, en esta solución se podría experimentar, y sería, digamos, la definición de la capacidad de amortiguación, sería la cantidad de base necesaria como para poder aumentar el pH per se. Bueno, tomar en cuenta que en un sistema de amortiguación cerrado es en un sistema en donde ninguno de sus componentes, tanto la base conjugada como el ácido, va a irse, sino siempre será la misma concentración, que puede variar según su pH, de alguna forma, en qué forma se va a poder encontrar. Siendo así, la presencia de un ácido o una base fuerte va a poder desplazar justamente esa ecuación, como para que exista más o menos acidez o básico, alcalinidad, como para poder generar un equilibrio de pH para mantenerlo al pH adecuado. En cambio, con un sistema de amortiguación abierto hay que tener en cuenta que al menos uno de los componentes puede salirse del compartimiento, puede salirse del sistema, dando como resultado que aumente el uno o ambos más uno de los componentes, cambiando el pH a el adecuado. Siendo así, ante un agregado de ácido o base en un sistema abierto, no va a haber un cambio tan abrupto, más que nada por el hecho de que uno de ambos de los componentes va a poder salir. Eso va a ser bastante importante y bastante más eficaz que uno cerrado, ya que tiene ese control, digamos, de alguna forma, de la salida de uno de estos componentes, permitiendo regular aún mejor el pH. Asimismo, vamos a tener diferentes sistemas amortiguadores fisiológicos, como por ejemplo la de la hemoglobina, que básicamente se refiere a un poco a este encruzamiento de ambos métodos de amortiguamiento de un sistema cerrado y abierto, por el hecho de que puede unirse a los protones dependiendo su pK o su afinidad de la concentración de oxígeno que se encuentra en su entorno. Esto en realidad es justamente lo que habíamos hablado en el anterior cuatrimestre, que se llamaba el efecto de Haldane y de Bohr. En el efecto de Haldane, presente en los pulmones, es en un lugar donde se aumenta bastante la concentración de oxígeno, por ende aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo disminuye para los protones, lo que justamente provocaría que la hemoglobina de justo esta, la hemoglobina oxigenada, sería mucho más ácida porque tendería a soltar los protones. Justamente lo contrario con el efecto de Bohr, que justamente a nivel de los tejidos, donde se acumula el CO2 y aumenta mucho las concentraciones de CO2, la presión de CO2, y hay menor oxígeno, lo que causaría es justamente la salida o la pérdida de afinidad hacia el oxígeno,
y la ganancia de afinidad hacia los protones, lo cual provocaría que se llamaría una base de alguna forma. Es bastante efectivo este sistema porque además justo a nivel de los pulmones nos permite la excreción de alguna forma de estos ácidos en forma de CO2. Y justamente para entender esto es bastante importante entender cómo se puede formar el ácido carbónico y para qué es su función. Bueno, saber que primero que nada el bicarbonato es uno de los principales buffers que tenemos. El bicarbonato más la protones directamente se podría generar el ácido carbónico que luego nos podría dar agua y CO2. En realidad el ácido carbónico es muy poco estable, así que casi no se lo toma en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que el bicarbonato más un protón va a generar CO2 y agua, es muy efectivo este sistema en donde, por ejemplo, en pulmón, una salida de protones de parte de la hemoglobina, porque justamente es bastante ácida la oxiemoglobina, la salida de protones va a provocar esta reacción en donde va a formar ácido carbónico y por ende luego agua y CO2, y ese CO2 va a ser excretado por el pulmón y solo se mantiene el agua de lo que venías siendo solo protones, siendo justamente una forma muy eficaz, digamos, de alguna forma de poder regular y poder sacar de alguna forma los ácidos, siendo este un tipo de amortiguador en un sistema abierto. Y bueno, de alguna forma las últimas partes del trabajo práctico justamente son bastante prácticas en donde podemos hacer el experimento de tener primero que nada, por ejemplo, agua y una base, digamos, constante, una base o un ácido con el cual podamos ver de alguna forma el cambio de pH de la solución y además algún tipo de tintura que nos permitirá justamente medirlo. En este caso va a ser un ácido que sería ácido clorhídrico directamente, en donde es un ácido bastante fuerte, débil, fuerte en el punto que se va a disociar bastante rápido. Entonces, lo que va a permitir esto, el que justamente sea solo en agua, se va a determinar que no va a tener ningún sistema buffer y por ejemplo luego se toma un poco con la sangre en donde las proteínas de la sangre va a verse que justamente se va a producir la gran diferencia de amortiguación, de que casi no hay un cambio de pH ante un aumento de la concentración de un ácido clorhídrico, un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. En cambio, para ejemplificar el sistema abierto se toma en cuenta primero que nada un lugar con agua para el control con un azul de brotimol que va a permitir decirnos más o menos el pH. Además de eso tenemos ingresamos sodio con bicarbonato y azul de brotimol como para ver qué puede pasar si sabiendo que justamente él va a tener bicarbonato y en el otro caso vamos a poner con bicarbonato y además protones. Lo que provocaría esto es que se genere CO2 más que nada con el añadimiento de protones y de bicarbonato, lo cual va a producir CO2 y muy seguramente va a producir burbujas. A estos dos se puede acelerar un poco el caso, digamos, con la expiración o con el soplido de nuestro aliento con una pajita. Lo que va a generar básicamente es un añadimiento externo además de CO2, lo cual va a generar justamente esa reacción con, por ejemplo, el bicarbonato y bueno, va a generar cierto tipo de equilibrio en justamente en la fórmula, más que nada del bicarbonato hacia la generación de más CO2 y justamente agua para que justamente al ser el CO2 un gas pueda permitir hacer las burbujas. Y nada, con eso acabamos este tema. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.